Bien, en esta ocasión nos toca hablar de polígonos. En nuestro entorno hay una cantidad de formas poligonales, como paredes de casas, vistas frontal de edificios, esculturas, entre otras. Bueno, el triángulo es la figura con menor número de lados de un polígono. Como punto de partida es importante establecer la siguiente definición. Un polígono es la figura geométrica de un plano que está establecida por líneas rectas. Se trata de un fragmento plano que está formado por segmentos consecutivos no alineados que reciben el nombre de lados. Los elementos de un polígono son el contorno del polígono, los lados del polígono, los vértices, los ángulos interiores del polígono y la diagonal, que es la línea que une dos vértices no consecutivos. Bien, aquí vamos a clasificar los polígonos de acuerdo a la medida de sus lados y sus ángulos, y la otra clasificación es de acuerdo a la medida de sus ángulos. Van a ser regulares cuando todos sus lados y ángulos sean de la misma magnitud, e irregulares cuando sus lados y ángulos son de diferente magnitud. Y de acuerdo a los ángulos, los vamos a clasificar como cóncavo y convexo. Va a ser cóncavo cuando alguno de sus ángulos interiores es mayor a 180 grados. Y convexo cuando todos sus ángulos interiores son menores que 180 grados. Bueno, en sí nos vamos a enfocar a los polígonos regulares, que son los que tienen más propiedades. Los triángulos, bueno, tres lados, tres vértices, tres ángulos. Bueno, esta es la nomenclatura para los polígonos. Si es de cuatro lados, es cuadrilátero, pentágono para 5 y hexágono para 6, septágono, octágono, eneágono o nonágono para 9, decágono para 10, un decágono para 11, dodecágono para 12. Obviamente tienen la misma cantidad de lados, vértices y ángulos. Se le va a llamar un polígono inscrito, es cuando el polígono tiene sus vértices en la circunferencia, cuando está dentro, queda nuestro polígono dentro de la circunferencia. Aquí voy a dibujar uno inscrito, así, y no me va a quedar, ¿verdad? Bueno, voy a mover un poquito. Este estaría inscrito. Y circunscrito cuando sus lados son tangentes a la circunferencia. Entonces, en este caso, pues lo dibujamos un poquito más grande. Y tangente significa que tocan en un solo punto a la circunferencia. Ahora pareciera que el círculo queda dentro del polígono. Bien, nos vamos a ir hasta la clasificación de los cuadriláteros propiamente, que es el siguiente polígono después del triángulo que ya vimos anteriormente. Y los cuadriláteros los vamos a clasificar en paralelogramos y no paralelogramos. Hay una subclasificación para paralelogramos que sería el cuadrado, el rectángulo, el rombo y el romboide. Y los que no son paralelogramos son el trapecio y el trapezoide. Ahora, ¿qué significa paralelogramo? Ese es un cuadrilátero que tiene dos lados paralelos. Sus opuestos son paralelos. Y aparte de ser paralelos, son iguales. También los ángulos opuestos son iguales y los consecutivos son suplementarios. Y las diagonales se cortan en un punto o en su punto medio. Bueno, los paralelogramos son rectángulo, rombo y cuadrado. La característica del rectángulo es que posee ángulos rectos, como vemos aquí en la figura, y sus diagonales son iguales. El rombo debe de tener la característica de que sus lados sean iguales y sus diagonales van a ser perpendiculares. En el caso del cuadrado, tiene las dos características del rombo y del rectángulo. Es decir, el cuadrado es un paralelogramo que es rectángulo y rombo al mismo tiempo, porque sus lados son iguales, sus ángulos son rectos,
sus diagonales son iguales y son perpendiculares como en el rombo. Ok. Aquí hay que fijarnos bien en las características de cada uno de ellos. Entonces el cuadrado pues se puede clasificar o es un caso especial del rombo, pero también del rectángulo. Y está también el romboide. Bueno, el romboide es simplemente un paralelogramo, ¿no? Podemos ponerlo de esta manera. No necesariamente tiene que ser en el romboide sus lados iguales, los cuatro. Son, en realidad el romboide pues es un paralelogramo, tiene estas características, lados opuestos iguales y los ángulos opuestos iguales y sus ángulos consecutivos suplementarios. Bueno, los que no son paralelogramos, la clasificación estaban los trapecios y el trapezoide. El trapecio es un cuadrilátero con dos lados paralelos, pero los otros dos no son paralelos. Sus lados paralelos se denominan base mayor y base menor. Aquí tenemos el trapecio. Entonces, las bases son paralelas, pero estos no lo son. ¿Okay? Existe el trapecio isósceles cuando los lados no paralelos son iguales, o sea, estos dos. Y el trapecio rectángulo cuando tiene dos ángulos rectos, es decir, este lado está completamente vertical, sería el caso. Y el trapezoide es un cuadrilátero que no tiene lados paralelos, es decir, esta no se va a considerar base porque no es paralela efectivamente a la base, este no es paralelo a este. Entonces, este es un trapezoide. Bueno, nuestro primer ejercicio en CAN se trata de clasificar estos cuadriláteros, estos polígonos de cuatro lados. Vamos aquí, observamos la siguiente figura. Como me da aquí la pista de los lados, significa que por ahí va la clasificación. Cada uno de estos tiene una medida de 9, pero también vemos que los ángulos no son rectángulos, por lo tanto no es un cuadrado. ¿Cuál sería una clasificación más acertada? Ok, bueno, ¿es un cuadrilátero? Pues sí, elige todas las respuestas adecuadas. ¿Es un rectángulo? Ok, ahí tendríamos que estar checando cuál fue la definición del rectángulo, pero el rectángulo tenía ángulos rectos, entonces no lo es. ¿Es un rombo? Las características del rombo es que los lados son iguales y las diagonales perpendiculares. Aquí podríamos hacer una especie de trazo para ver si sus diagonales son perpendiculares, aunque no me lo indica, pero parece ser que sí lo cumple. Y puede ser un rombo y un cuadrado, pues no lo es porque la característica del cuadrado es que también tiene ángulos rectos o una de esas características. Entonces, estas son las que más se apegan a la figura. Aquí tenemos prácticamente el mismo caso, 5, 5, 5, 5 en la medida. Hay que elegir todas las respuestas adecuadas. Es un cuadrilátero, rectángulo, y tendríamos que verificar que el ángulo es de 90 grados aquí. Aquí voy a dibujar uno, a ver si lo puedo girar. Bueno, no me deja girarlo, pero parece decir que este sí es un ángulo de 90 grados, ¿verdad? Este. Entonces, parece ser que es un cuadrado y parece que ser que es un rectángulo también. Tiene las características de rectángulo, ángulos rectos y las diagonales parecen ser iguales. Ok, así lo es. Eso creo. Vamos a ver, es cuadrilátero, es un rectángulo, será un rombo.
sus lados son iguales y sus diagonales son perpendiculares. Ok. Creo que también tiene característica de rombo. Verifiquemos. Sí, tiene todas las características. Bien, aquí tenemos otro cuadrilátero. Aquí. Este es un cuadrilátero por ser de 4 lados. No es un rectángulo porque los ángulos no son de 90 grados. Ok, aquí tenemos un obtusángulo y aquí un acutángulo. ¿Tiene la característica de rombo? ¿Tiene sus lados iguales? No, no es un rombo. ¿Es un cuadrado? Tampoco parece ser un cuadrado, pero sí es un romboide. Bueno, aquí no me marca ni que sea un romboide. Vamos a ver. Así es. Bien, la siguiente ejercicio son propiedades de las figuras. Dice, selecciona las palabras que hacen que la frase sea verdadera. Un pentágono siempre puede ser, nunca es, un polígono. Entonces, aquí hay que leer muy bien. Un pentágono, ¿siempre es un polígono? Sí, un pentágono es un polígono, siempre lo va a ser, es parte de su subclasificación. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre un paralelogramo debería ser cierta? Deben ser ciertas, perdón. Elige todas las respuestas adecuadas. Ok, pensemos en un paralelogramo. Si tenemos dudas, veamos cuál fue la definición de paralelogramo. Es un cuadrilátero que posee los lados paralelos 2 a 2 y sus lados opuestos son iguales, sus ángulos opuestos son iguales, sus consecutivos son suplementarios y las diagonales se cortan en su punto medio. Entonces, sus 4 lados son de igual magnitud. No necesariamente. Puede ser, pero no necesariamente. Entonces, nos pide las afirmaciones que deben de ser ciertas, siempre, pero esta no siempre. ¿Tiene 4 ángulos rectos? No necesariamente, porque un romboide pues también es un paralelogramo y sus ángulos no necesariamente son de 90 grados. ¿Tiene 2 pares de lados opuestos paralelos? Sí, esto siempre es verdad. ¿Cuáles de las siguientes figuras tienen 4 ángulos rectos? Un rectángulo, sí, es una de las características. Un cuadrado también. Un triángulo rectángulo, eh, para empezar, no tiene 4 ángulos. No los va a tener tampoco rectos, ¿verdad? Pero el rectángulo y el cuadrado sí tienen 4 ángulos rectos. ¿La afirmación sobre triángulos rectángulos y hexágonos es verdadera? ¿Cuál afirmación? A ver, que cumpla las dos cosas, triángulos, rectángulos y hexágono. Ambas figuras tienen todos sus lados de igual longitud. No, el triángulo rectángulo no tiene la figura, bueno, las 3 no son de igual longitud. Puede ser que a lo mucho 2 sean de la misma medida, pero no es verdad que los 3. Ambas figuras son polígonos, sí, pertenecen a esa categoría. La primera figura tiene el mismo número de lados que la segunda figura. No, el triángulo rectángulo tiene 3 lados y un hexágono tiene 6. Entonces, solamente tenemos algo en común. Identifica cuadriláteros. Dice, ¿cuál de las siguientes figuras son rectángulos? Elige 2 respuestas. Ok, rectángulos. Debe de ser ángulos de 90 grados. Ok, esto es un rectángulo. No necesariamente los 4 lados son iguales. Sabemos que 2 sí y 2 también. Y pues este también es un rectángulo. Este no. Este falla porque el ángulo aquí pues no es de 90 grados. ¿El cuadrado es un rectángulo?
pues es que el cuadrado es un caso especial de un rectángulo. Pero aquí me dice que elija dos respuestas. Ah, bueno, este no es correcta porque aquí no está cerrada la figura. Entonces, esta sí debe de ser correcta. Un cuadrado es el caso especial de un rectángulo. ¿Cuál de las siguientes figuras son rombos? Ok. El rombo tiene sus lados iguales y sus diagonales son perpendiculares. Entonces, este es un rombo, tiene sus lados iguales. El cuadrado es un rombo, es un caso especial de los rombos. Ok, vamos a trazarle sus diagonales para que vean que son perpendiculares. Ok. Esta no, ya no caemos en esa trampa porque no está cerrado. Y pues este es un trapecio, pero rectángulo, ¿verdad? Trapecio, rectángulo. Entonces ya tenemos nuestras dos respuestas. ¿Cuál de las siguientes figuras son cuadriláteros? Bueno, un cuadrilátero pues es el que simplemente tiene cuatro lados. Bueno, aquí este no es un lado tiene que ser un segmento de recta, esto es una curva, y este tiene más de cuatro lados. Entonces, debe de ser las dos primeras. ¿Cuál de las siguientes figuras son cuadrados? Elige dos respuestas. Bueno, el cuadrado pues tiene los ángulos rectos y los lados iguales. Entonces, este no me falla porque los lados son diferentes. Este sí, ángulos rectos, lados iguales. Y este también. Muy bien. Aquí, bueno, ya me voy a pasar al siguiente ejercicio porque son muchas preguntas. Tipos de cuadriláteros. ¿Ok? Dice, ¿cuál de los siguientes? Bueno, todos los paralelogramos tienen lados opuestos que son paralelos y de la misma longitud. Ok. ¿Cuáles de estos cuadriláteros son paralelogramos? Las etiquetas de flechas que coinciden indican que dos lados opuestos son paralelos. Ok, si coinciden, indican que estos dos son paralelos. Coinciden, son paralelos. Esto me indica. Entonces, este sí es un paralelogramo. Pues sí lo es. Recordemos la primera clasificación es paralelogramo y no paralelogramo. Este no, porque este no es paralelo a este. Por lo tanto, este es un no paralelogramo y recordemos que la clasificación era un trapecio. Este es paralelo a este. Las flechitas me lo indican y este de acá es paralelo a este. Por lo tanto, este sí lo es. ¿Qué tipo de cuadrilátero es la figura mostrada? Y recordemos que las etiquetas con flechas iguales indican que dos lados opuestos son paralelos. Entonces, este es paralelo a este y este de doble flecha es paralelo a este de doble flecha. Y aparte tiene la característica de que sus lados son iguales y sus ángulos son rectos. Por lo tanto, esto es un cuadrado. ¿Sí? No es un rombo porque el rombo no necesariamente estos son de 90 grados. ¿Es un paralelogramo? Pues sí. ¿Es un rectángulo? Ok. Entonces, tiene ángulos rectos y sus diagonales son iguales. Pues entonces aquí tenemos que un cuadrado, pues sí es un rectángulo también. Tiene la característica de ser rectángulo. El rectángulo es nada más que tenga ángulos rectos y sus diagonales sean iguales. Entonces, sí es. La única que no cumple es la de no, sí, el rombo también es un rombo, válgame, porque sus lados son iguales y sus diagonales son perpendiculares, ¿no? Pues creo que es todo. Perfecto, sí es todo. ¿Cuáles de estos cuadriláteros son rectángulos? Eh, pues este parece ser un rectángulo. Un cuadrado
¿Es un rectángulo? Sabemos que sí. Y este, pues, mm, este pues no, porque no todos sus ángulos son de 90 grados. ¿Qué tipo de cuadrilátero es la figura mostrada? Paralelo a este es paralelo a este y todos son de 10. Pues es un paralelogramo porque sus lados opuestos son paralelos. Es un rombo porque sus lados son iguales y las diagonales son perpendiculares. ¿Cómo sabemos que son perpendiculares? Porque pues aparte de como son paralelos, pues en consecuencia, pues forman ángulos de 90 grados. Aquí, aquí, aquí y aquí. Entonces, pues sí, es un rombo. Es un rectángulo, pues de hecho es un cuadrado más que un rectángulo, por lo tanto, pues sí, también es un rectángulo, porque posee ángulos rectos y sus diagonales son iguales. Mm, Algo, tenemos mal. Este es paralelo, 10, 10, 10, 10. Y a ver, es un paralelogramo, sí, sí lo es. Es un rombo porque sus lados son iguales y sus diagonales son perpendiculares. Aquí, pues también lo es. Aquí forma un ángulo de 90 y es un rectángulo y sí, tiene ángulos rectos. Sus diagonales son iguales. Así es. Es un cuadrado y parece ser que sí. Si este es paralelo a este y este es paralelo a este, y entonces puede ser que a lo mejor no sea cuadrado. Y sí, no necesariamente tendría que ser cuadrado, ¿verdad? Este, puede ser que esté aquí más abierto y aquí menos abierto. Entonces, si eso pasa, pues entonces no es un rectángulo ni es un cuadrado. Tengo duda aquí con los ángulos. Yo los visualizo de 90, pero si no lo son, pues entonces estas dos no se cumplen. Veamos a ver. Así es. Entonces, bueno, aquí la vista me engañó y no me indicó tampoco que fueran de 90 grados. Ok, aquí finalizamos.